Muy buenas noches, Armando Causade y bienvenidos a Astronomía Descriptiva. En esta ocasión quería atender un asunto interesante en la astronomía, que es el problema de las distancias, la determinación de las distancias en la astronomía. Eh, Muchas veces surge la duda o surge la pregunta, a mí me hacen mucho esta pregunta, ¿por qué en una referencia pues nos dice que la estrella Betelgeuse, por dar un ejemplo, la estrella Betelgeuse en la constelación de Orión tiene 600 años luz, otra referencia dice 800 años luz, otra referencia dice 1000 años luz? Eh, Eso tiene una respuesta. Y a grandes rasgos es que a grandes distancias lo que tenemos son aproximaciones, no tenemos cifras exactas, pero vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Así que ese va a ser el tema para hoy, el problema de las distancias en la astronomía. Antes de pasar al tema, pues siempre me gusta hacer algunos anuncios eh, y noticias. En este caso es breve lo que les tengo que traer. En segundo lugar, les voy a traer un resumen de actividad residente en el Sol, que aquí sí que han pasado algunas cosas interesantes. Y luego, en tercer lugar, pues vamos a entrar entonces al tema que tenemos para esta noche. Bien, hemos hecho este cambio de formato en que en vez de hacer las conferencias como evento YouTube Live, que pudiéramos hacerlo en alguna ocasión especial una o dos veces al año. No se elimina esa posibilidad, pero las vamos a colocar cada mes, el segundo viernes de cada mes, como una conferencia de 15 a 30 minutos pregrabada. Así que eso en el canal de YouTube, pues eso lo pueden ver con todos los demás videos regulares. No tienen que ir a la sección de live, sino que es un video pregrabado regular. Y vamos a continuar con ese formato en adelante, hasta nuevo aviso. Y bueno, recientemente escribí un prólogo para un buen amigo mío que me solicitó. Próximamente va a salir un nuevo libro sobre astronomía. Y tuve el honor de escribir este prefacio o prólogo que él me pidió. Así que más adelante, ya cuando salga este nuevo libro, les estaré ofreciendo más detalles. Bien, ¿qué se está viendo en el cielo? Tenemos el próximo 22 de febrero a las 6 de la mañana, temprano por la mañana, con observación matutina, un encuentro de 2/3 de grado del planeta Venus con el planeta Marte. Así que esto hay que levantarse temprano. Para nosotros el mejor momento sería terminando el crepúsculo astronómico, comenzando el crepúsculo náutico. Esto sería quizá serían como unos 40 minutos antes de la salida del sol aproximadamente, 45 minutos antes de la salida del sol. ¿Por qué? Porque antes está más oscuro, pero entonces los planetas Venus y Marte van a estar muy bajos sobre el horizonte. Y luego de esto, pues los planetas ya van ganando más altura, pero el cielo se pone muy brillante según el Sol se va acercando al horizonte. Así que esto va a ser un encuentro interesante, un poco difícil de ver. Hay que tener un horizonte bastante despejado hacia el este. El 22 de febrero a las 6 de la mañana. Encuentro de Venus y Marte con 2/3 de grado de separación. El 24 de febrero vamos a tener una superluna, que es lo contrario de la superluna. Es una luna llena que está relativamente retirada de nosotros y se ve un poco más pequeña en el cielo de lo acostumbrado. Y luego, el 29 de febrero, tenemos un día que solamente ocurre cada 4 años. Este año es bisiesto. Y les comento, esto es una curiosidad, que en el año 1712 en Suecia, solamente en este país, en Suecia, hubo un 30 de febrero. Fue un año doble bisiesto, donde luego del día 29 de febrero, que es el bisiesto regular, el día que normalmente se añade cada año bisiesto, se añadió un segundo día bisiesto el 30 de febrero. Solamente en 1712 en Suecia, solamente en ese país. En ese momento se estaban apartando del calendario juliano en un proceso para acercarse al calendario gregoriano. No tenían ninguno de los dos calendarios realmente, había un calendario sueco.
realmente. Y como parte de ese calendario sueco, solo en ese año, 1712, hubo un 30 de febrero. Bien. Quiero comentar algo sobre la actividad reciente en el Sol. Vamos a comenzar primero hablando sobre la mancha solar AR 3576, AR 3576, que es una mancha solar inmensa que hace ya como 5 o 6 días que la hemos estado viendo. Y esta es una fotografía del Sol tomada muy temprano hoy, hace como unas 20 horas. O sea, esto fue como a 3 o 4 horas, tiempo universal, o sea que hace como unas 20 horas. Muy temprano hoy, viernes 9 de febrero de 2024. Podemos ver otras regiones activas, particularmente 3571, que ya se está apartando, 3581 recién surgida, porque la rotación solar va de este a oeste. Y estas manchas tardan aproximadamente unos 14 días en cruzar el disco solar, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es la rotación solar. Y hemos tenido en las últimas 24 horas unas cuantas erupciones solares o fulguraciones de tipo C. Y también hemos tenido de tipo M, que son más potentes. Hemos tenido unas cuantas en las últimas 24 horas. Y tuvimos una erupción de tipo de clase X, que es la más fuerte. Y esto se vio hoy 9 de febrero, se vio durante la mañana. Y bueno, esta fotografía aquí podemos ver en la parte inferior derecha, pues se puede ver que esto fue algo muy, muy fuerte, muy duro. Aquí vemos una película corta. Esto fue aproximadamente como a las 9 de la mañana, tiempo local aquí en el Caribe. Hoy 9 de febrero de 2024. Estas fotografías están tomadas en luz ultravioleta. O sea que se resalta el efecto de lo que ocurrió. Aquí se ve bastante notable. Y aquí lo que estamos mostrando solamente son como unos 15 o 20 minutos en la vida del Sol. De hecho, hay una fotografía más adelante. Esta que tenemos aquí que muestra una secuencia. Comienza a las 12:58 tiempo universal, 8:58 tiempo del Caribe Oriental. Es el tiempo que tenemos aquí en Puerto Rico. Luego las 13 horas, aproximadamente las 9 horas para nosotros. 13:02, 13:03, 13:14. Tiempo universal, UTC. Se refiere al tiempo universal. O sea que este gráfico ilustra como unos 16 minutos en la vida del Sol. Ocurrió todo bastante rápido. Así que, bien, dicho eso, vamos al problema de las distancias en la astronomía. La determinación de las distancias constituye el problema fundamental de la astronomía contemporánea. Los avances astronómicos están condicionados por las mejoras en la calibración de las escalas. La dificultad radica en que no existe un solo método que funcione de manera global para todas las distancias. Lo que tenemos es una diversidad de técnicas que pueden emplearse solo dentro de un estrecho rango. Bien, o sea, el problema que surge es que la mayor parte de las distancias que tenemos en astronomía no son números exactos, son aproximaciones. Mientras mayor es la distancia, mayor la posibilidad que tengamos una aproximación y no una medida exacta. Como había mencionado, es que surge muchas veces la pregunta, por ejemplo, una estrella como las gigantes rojas, que son muy interesantes, Betelgeuse, Antares, en la constelación de Escorpio, el escorpión. Y todo el tiempo la gente me pregunta, pero ¿por qué? En una fuente de información, en una referencia, en un libro, en internet me dice 400 años luz y en otro sitio me dice 800 años luz. Y la situación es que no sabemos con certeza. No sabemos con certeza y lo que tenemos son aproximaciones, en algunos casos estimados. Y el problema en términos generales es que no tenemos un solo método que nos funcione a todas las distancias. Entonces aquí viene una diapositiva muy interesante que había puesto las técnicas empleadas para medir distancias en el universo. Hay 4 técnicas principales, no son las únicas, hay más de 20. Pero hay 4 técnicas importantes que podemos usar
en 4 distintos escalones de distancia. Para lo que tenemos dentro del sistema solar, digamos distancias planetarias, podemos utilizar la telemetría realizada por sondas interplanetarias. Estas son mediciones muy precisas, a veces realizadas con 1 metro de exactitud. O sea que de un planeta a otro, de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol, muchas veces podemos saber con 1 metro de exactitud las distancias. Muchas veces medidas por sondas, ¿verdad? Algunas veces incluso a la Luna podemos hacer telemetría de ondas de radio con rebote. Y midiendo el tiempo que tarda una onda de radio en viajar a la Luna y luego de un rebote retornar a la Tierra, podemos tener una distancia súper precisa. Ya no distancias de metros, distancias quizás de centímetros o de milímetros. El problema es que esta telemetría solamente la podemos usar para lo que tenemos cerca. Para distancias estelares, pues nos vemos obligados a utilizar una técnica distinta, que es el paralaje trigonométrico. Y a grandes rasgos, lo que ocurre con el paralaje trigonométrico es sencillo, es que como la Tierra se mueve en torno al Sol, cuando nosotros estamos en este lado de la órbita, vemos las estrellas en una parte del cielo que es un poco distinta de lo que vemos cuando la Tierra se ha movido y 6 meses después se encuentra al otro lado de la órbita. Vemos un pequeño desplazamiento en las estrellas. Y esto es lo que llamamos un movimiento de paralaje. Es un ángulo muy pequeño. Es un ángulo que no pasa de 1 segundo de arco. Da mucho trabajo de medir. Pero esta técnica funciona para estrellas que están relativamente cercanas. Funciona quizás hasta unos 200 parsecs, que son entre 600 y 700 años luz. Más allá de eso lo podemos usar, pero no nos da una medida muy precisa, lo que nos da es más bien una aproximación, casi una estimación. El asunto se pone más complicado cuando vamos al tercer escalón, que ya queremos medir distancias galácticas. Ahí hay que usar estrellas variables, estrellas que cambian en su luminosidad, específicamente del tipo delta Cepheid, las que llamamos las cefeidas, porque el periodo de variabilidad de estas estrellas, que puede ser de días o de semanas, el ciclo de variación de estas estrellas dura días o semanas, un par de meses en algunos casos, pero no dura más de eso. 10 días, 20 días, 40 días. En algunos casos, cuando el ciclo es muy rápido, 1, 2 o 3 días. Si el ciclo es lento, un par de meses. Pero siempre está dentro de ese rango. Y midiendo el ciclo de variación podemos conocer la luminosidad. Y cuando comparamos la luminosidad absoluta con la luminosidad aparente que podemos medir, la diferencia entre luminosidad absoluta y luminosidad aparente pues nos da un número que es proporcional a la distancia. Es lo que llamamos un módulo de distancia. Más complicado todavía se pone cuando llegamos a distancias entre cúmulos de galaxias, entre conglomerados de galaxias. Ahí hay varios métodos que dan distancias aproximadas, no muy exactas. Y uno de ellos es interesante porque conlleva la determinación de la luminosidad de supernovas del tipo 1A. Bueno, el tipo primero A, pero más informalmente podemos decirle tipo 1A. Estas supernovas tienen casi todas aproximadamente la misma luminosidad, que es una magnitud absoluta de negativo 19 aproximadamente. Y conociendo esta luminosidad, que para todas estas supernovas es casi la misma, lo que bastaría es una comparación con su luminosidad aparente, porque si ya conocemos la luminosidad absoluta, que es una magnitud absoluta de negativo 19, pues comparar con la luminosidad aparente para tener entonces este número, que es un módulo de distancia que es proporcional a la distancia. Y aquí quiero compartir una fotografía muy interesante que hizo el amigo Steven Belavia desde el estado de Nueva York el pasado 8 de febrero. Esto fue ayer muy temprano, en horas de la madrugada. De hecho, esto realmente es una animación que muestra un antes y un después. Y se refiere a la supernova 2024 GY en la galaxia NGC 4216.
Aquí se puede ver el antes, una fotografía de hace casi 2 años, y el después, una fotografía de hace menos de 2 días, reciente. El antes, donde no estaba la supernova, y el después, donde aparece una supernova en magnitud 13. Muy interesante este trabajo. So, Steven, if you're actually watching this, thank you so much. This is a wonderful image. Y esta fotografía pues muestra esta nueva supernova que fue descubierta en el mes de enero. Tiene como un mes y esto tendrá posiblemente 1 o 2 meses más que lo vamos a poder ver. Después poco a poco va a ir perdiendo brillo. Y con una supernova de tipo primero A o tipo 1A como esta, es que podemos hacer estas determinaciones de distancia. De hecho, la supernova comenzó, fue descubierta en el mes de enero, magnitud 16. Ya tenemos en magnitud 13, que probablemente es el máximo que va a alcanzar. Y sabiendo que la magnitud absoluta de esta supernova es negativo 19, y esta magnitud o luminosidad aparente sería de 13 positivo, pues tenemos una diferencia que llega como a 32 magnitudes. Esto es proporcional a la distancia, nos da el módulo de distancia. Y podemos determinar aproximadamente unos 55 millones de años luz para esta galaxia. Claro, el cálculo ya no hay que hacerlo porque la distancia la conocíamos. En efecto, son como unos 55 millones de años luz. Ya la conocíamos. O sea que para esta galaxia quizás no necesitábamos esta supernova, pero cuando aparecen supernovas como esta que vemos aquí en otras galaxias, ahí sí que resulta de mucha utilidad porque entonces podemos hacer el cómputo, que más bien es una aproximación. No nos da una distancia exacta. Maravillosa esta fotografía que muestra no solamente la galaxia NGC 4216, muestra también una galaxia posiblemente espiral de filo a la izquierda, muestra otra a la derecha, y si miramos de cerca hay otras galaxias pequeñas que se ven también en el fondo. Así que, bueno, habiendo dicho eso, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Solamente pues quería mencionar que en este asunto de las distancias no tenemos un solo método que funcione a todas las distancias. Cada rango de distancia tiene su propio método. Y para las distancias más lejanas lo que tenemos son aproximaciones. Yo diría que en astronomía cualquier distancia que pase de 200 parsecs, 600 a 700 años luz, hay que tomarla con pinzas. O sea, que no se extrañen que cuando vean distancias mayores que esta, las referencias que vemos, las cifras y los números son distintos en cada sitio. Y un libro nos da algo distinto de lo que nos da el internet o de lo que nos da alguna otra fuente de información. Así que, bueno, yo hablo más sobre todo esto en el libro Astronomía Descriptiva, que continúa disponible en su segunda edición del año 2020. Puede ser obtenido en la imprenta virtual de blur.com. Y bien, bueno, yo los dejo con esto. Así que espero continuar presentándoles estos temas de interés y ya estaremos de vuelta pues el próximo mes de marzo. Así que bueno, les deseo que tengan una excelente noche y un magnífico fin de semana.